Bueno, sí, probando. Bueno, estamos aquí en casa de Simón y compramos un buen six de Tecate para poder explicar el libro de sociología. Hoy estaremos hablando de política, gobierno y terrorismo. Para empezar, tenemos que definir política. ¿Qué es política? Simón dice: en la esfera de lo político se incluyen las actividades de los que Perdón, a ver, Simón, no te entendimos. Bueno, mira, te lo voy a explicar de alguna manera que también mi abuelita lo pueda comprender. La política es la forma en la que las personas que están en el gobierno utilizan el poder para controlar el alcance y el contenido de sus actividades. Simón, ¿pero qué es poder, güey? Es la capacidad que tienen las personas de un grupo para lograr lo que quieren hacer, o sea, ¿sí me entiendes, no? Ay, tipo de papi que es diputado y hace lo que quiere. A ver, mija, cálmate, fresitas aquí no. Además, no solo en la esfera política hay poder. Poder está relacionado con conseguir lo que se quiere, aunque otros se opongan. Aunque ciertamente la vida política está relacionada con el poder, quién lo tiene, cómo lo consigue y qué hace con él. Por ejemplo, el gobierno que lo utiliza para controlar cierto territorio que recibe el nombre de Estado, ¿no? ¿Y qué es Estado? Para empezar, tienes que entender que para que haya Estado debe de haber mínimo dos cosas: gobierno y territorio. Gobierno, que es el aparato político, cuya autoridad está respaldada por un sistema legal y por la capacidad de emplear la fuerza de las armas para implantar sus políticas, y territorio, que no es más que el concepto de aquí, allá es mío. Como el comercial de "Y la Cheyenne, pa". Algo así. Entonces, resumiendo, tenemos que política es la forma en que el gobierno utiliza el poder para tener control sobre el Estado. Bueno, sí, pero también hay que tener en cuenta que cuando se abusa del poder se puede caer en el autoritarismo. Sí, pero considerando que a lo largo de la historia las sociedades han estado basadas en diferentes sistemas políticos. El autoritarismo es uno de ellos, en el que los estados niegan la participación popular, a diferencia de la democracia, en donde el que gobierna es el pueblo y no los monarcas y aristócratas. A ver, ya me perdí. Dame un ejemplo de autoritarismo. Ay, Gaby, tú siempre armando tu desmadre. Mira, Irak es un ejemplo de estado autoritario, ya que su gobernador, Saddam Hussein, desviaba recursos nacionales hacia algunos pocos privilegiados. Aunque también hay otras formas de autoritarismo, como el autoritarismo blando, manejado en Singapur, donde la prosperidad económica es el resultado de normas estrictas. Así como existen varias formas de autoritarismo, también las hay en la democracia. A ver, güey, explícate con eso de que hay varios tipos de democracia. Bueno, hay dos tipos de democracia: la democracia participativa y la representativa. En la participativa, las decisiones las toman comunitariamente los interesados. Por ejemplo, en la antigua Grecia, han de pensar, pero esto es muy importante. Una pequeña minoría de la sociedad se reunía regularmente para estudiar las políticas y tomar decisiones importantes, mientras que en la democracia representativa, las decisiones no las toma la comunidad, sino que hay personas elegidas para este fin. Como por ejemplo, aquí en México no nos juntamos todo el país para platicar los problemas que tenemos, qué hueva, sino que elegimos representantes para que ellos sean nuestra voz en el gobierno. Y no solo en México. A partir de los 80s, una serie de países latinoamericanos como Chile, Bolivia y Argentina se han convertido en democracias. Del mismo modo, antiguos países comunistas como por ejemplo Rusia, Polonia o Checoslovaquia han optado por este modelo político, después de años viviendo bajo sistemas de tendencia socialista, que lo único que hacían era confirmar las teorías de Marx acerca de la revolución obrera y la expansión del socialismo. Los estados comunistas se consideraban a sí mismos democracias, aunque los votantes solo podían elegir entre candidatos de la misma agrupación. Pese al fuerte arraigamiento que tenía el comunismo en Europa Oriental, estos sistemas de gobierno fueron cayendo uno a uno a finales de los 80s. Desde que las 15 repúblicas de la Unión Soviética se declararon independientes, los procesos de democratización han seguido expandiéndose. Bueno, ya me hartaron, así que ahora es momento de divagarme yo solo. Pero, ¿por qué tiene ahora tanta aceptación la democracia? Pues yo creo que porque ha sido el sistema político que ha presentado mucho mayor estabilidad. Pero, en primer lugar, porque el creciente número de contactos culturales aportados por la globalización ha dado fuerza a los movimientos democráticos en muchos países. ¡Ya despierta, güey! Tienes razón, pero no te olvides que la democracia también tiene su lado oscuro.
puesto que está teniendo problemas en casi todas partes. Pruebas realizadas parecen confirmar una pérdida de confianza, al menos en lo referente a la política de partidos. Es decir, para algunos, estas tendencias indican que la gente cada vez se muestra más escéptica de las formas tradicionales de autoridad, ¿sabes? Todo esto es un ejemplo más del denominado cambio político y social, que consiste en una alteración de las estructuras básicas de un grupo. Así han surgido grupos como los feministas, los antinucleares, los ecologistas y las campañas de derechos de los homosexuales. Estos movimientos son un intento colectivo por defender intereses comunes. A diferencia de movimientos sociales anteriores, estos promueven campañas que reúnen el apoyo de diferentes clases sociales. Es aquí donde intervienen las tecnologías de información, ya que gracias a ellas se han podido organizar muchos de estos movimientos sociales. Ay, ok, chavas, muy interesante su tema, pero ¿les parece si mejor hablamos del nacionalismo? ¿Y qué es eso? Es una forma de pensamiento en la que la persona se identifica fuertemente con su país, ¿sabes? Y que tiene consecuencias directas sobre la sociedad. Por ejemplo, el propósito fundamental de los talibanes es la creación de un Estado puramente islámico. Defienden la interpretación extrema de la ley, lo que ha traído consigo ejecuciones y amputaciones públicas y la prohibición de niñas y mujeres para estudiar y trabajar. En este caso, lo que podemos ver es que para cumplir con determinada ideología, los talibanes usan el terror para inducir a la realización de sus designios. No solo Al-Qaeda emplea el terror como una forma de obrar, también los poderes políticos lo hacen. Los poderes políticos comprendieron desde hace mucho que el uso de la violencia doblega la voluntad de aquellos que no quieren ajustarse a los requerimientos de determinada causa. Por ejemplo, está el uso público de la guillotina en la Revolución Francesa. Es una buena muestra de qué era lo que te pasaba si no querías ajustarte al sistema. Terrorismo es un término complicado, ya que para algunos, quien es un terrorista, para otros es un luchador de la libertad. Tan solo pongamos el ejemplo de Nelson Mandela, quien tras años de ser considerado un terrorista, un agitador, ha pasado a ser una de las figuras más reverenciadas de la historia política. El terrorismo siempre ha sido tomado como una excusa para realizar acciones políticas estratégicas, es lo que no logro comprender. Pues mira, está el ejemplo de como cuando Al-Qaeda atacó los principales centros económicos y de poder de los Estados Unidos, y este mismo, a su vez, tomó esto como un incentivo para declararle la guerra. Se podría entonces decir que provocar terror es una acción deliberada, muchas veces sin gran fundamento estratégico. A veces solo para debilitar la moral, la voluntad, para encontrar al objeto de ataque más débil y susceptible. Como podemos ver, el terrorismo se aprovecha de la globalización. Esto plantea nuevas interrogantes para los sociólogos. ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Se puede combatir el terrorismo como si fuera cualquier otra cosa? Lo que es seguro es que para reducir la amenaza que estos grupos representan, debemos replantearnos si la forma correcta de desintegrarlas es mediante la guerra, para la que por cierto se fabrican armas de un calibre tan insospechado que puede quedar a veces en duda quién es la verdadera amenaza.